El proyecto de ley busca en primera instancia, como hemos dicho, la denuncia. Exploremos el proyecto de ley, cuéntenos sobre él. Sí, quería ponernos en contexto el tema, porque no es una cosa que ha salido un impronto. Establecimos una estrategia a principios de año. El primer punto de esta estrategia era enviar una carta a la presidenta para que se retirara de la Corte. Situación que hicimos y no contestó de manera satisfactoria. La pasó a Justicia la pasó al director general de Derechos Humanos, a un especialista, y terminó siendo la respuesta dada por la Defensoría del Pueblo. Una respuesta técnica que no tenía nada que ver con lo que se había solicitado en la carta. El siguiente punto era establecer el foro que hemos llevado a cabo hace 2 días, y en el foro, que era un foro académico, jurídico, político, determinar qué elementos eran los más importantes que teníamos que ver para poder continuar con este proceso hacia adelante. Ahí presentamos el proyecto de ley. Este proyecto de ley lo que pretende es hacer que el Ejecutivo responda al requerimiento que le da el pueblo peruano. El Congreso de la República, si aprueba esto, significa que la población, nosotros la representamos, queremos hacer esta separación de la Corte y el gobierno tiene que responder de alguna forma. Y empleamos los mecanismos parlamentarios que tenemos, que es enviarle el proyecto de ley diciéndole que denuncie la convención. Si no lo quiere hacer, tiene que contestarnos de manera correcta, con argumentos del motivo por el cual no lo quiere hacer. Y si lo quiere hacer, enhorabuena, terminó el tema en ese punto. Si no, continuamos con lo que sigue, que va a ser un debate que va a tener carácter constitucional seguramente, ¿no? Cómo se enfrenta el Congreso con el presidente, manteniendo la separación de poderes y manteniendo lo que corresponde a cada uno de los poderes, al Estado, al presidente encargado de la política exterior y el Congreso representante de la población. La primera pregunta que le quiero hacer es si el Congreso se está extralimitando en sus funciones, dado que el Ejecutivo es el que está a cargo de la política exterior en nuestro país. No se está extralimitando, porque el Congreso es el que aprueba los tratados, ¿no? Pero el Ejecutivo es el que los propone. Y el Ejecutivo los propone, por supuesto, pero el Congreso tiene labor fiscalizadora también. Y como digo, nosotros representamos el sentir finalmente de la población. O sea, en las consultas que usted ha hecho, no hay extralimitación de funciones. No hay extralimitación de funciones. Esto lo hemos trabajado con constitucionalistas, o sea, no lo hemos hecho solamente con ideas nuestras. Hemos tenido un trabajo bastante profuso durante varios meses. Y hay un asunto que quiero aclarar, aprovecho para aclararlo, porque hay comentarios que dicen que estamos en el camino equivocado. Estamos en el camino correcto. Nos tenemos que separar, tenemos que denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos, porque el Perú se adhirió con todos los componentes que dice el tratado. Aceptó todo lo que decía la Corte y la Convención. Para retirarnos tenemos que denunciar la Convención y luego se podrá ver las resoluciones posteriores de acuerdo a lo que salga del debate que vamos a tener en el Congreso. Ok, bueno, San José entró en vigor en el 78. Usted dice que, quiero ir paso a paso, usted dice que se ha alejado del espíritu original de la Convención Americana. Totalmente. La Corte y la Comisión. Tenemos 35 casos que han fallado de esa fecha hasta el momento en contra del Estado peruano. No tenemos ningún beneficio a nuestro lado. Y esos casos normalmente han sido en la época del terrorismo, ¿no? Ok, pero el cometido final es retirarnos, al margen de que se denuncie. No sé, porque se podría... Tenemos una cosa que tener en consideración. Nosotros hemos recogido todo lo que tiene que ver con derechos humanos en nuestra Constitución. Los respetamos y los defendemos. Esto no va en contra de los derechos humanos. Nosotros creemos en ellos y somos férreos defensores de los mismos. O sea, por ese aspecto hay que tener tranquilidad, porque no vamos a alterar absolutamente nada. Lo que estamos haciendo es retirarnos de la competencia de una Corte que no ha sido nunca favorable al Perú, ya sea por error nuestro o por lo que sea, por un lado. Por otro lado, estamos en una coyuntura diferente a la coyuntura donde se presentó y nos adherimos al tratado. Estábamos en la transición de un gobierno militar a un gobierno democrático, era necesario este tipo de herramientas. Ahora el Perú ya se consolidó como país, tiene instituciones bastante sólidas. Hemos visto cómo hemos reaccionado ante un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado de Castillo dentro del orden constitucional. En horas se solucionó el problema. No necesitamos un tutelaje exterior para poder hacer las cosas que nos corresponden hacer como país. Eso tenemos que tenerlo claro. La gente tiene que tener una mejor autoestima de lo que es el peruano y cómo podemos solucionar nuestros problemas bajo nuestras propias normas, con nuestras propias instituciones y nuestras leyes. No tenemos por qué acudir al extranjero. Eso tiene que quedar claro. Ok. Pero yo tengo que analizar, porque ese es mi deber, todas las posiciones y buscar las posibles cosas también malas en contras que pudieran existir del retiro, del cual yo sinceramente no estoy tan convencido, pero yo sí pienso que cuanto menos deberíamos protestar y reafirmar nuestra soberanía. Digamos que Pedro Castillo hubiera consumado su plan totalitario, asamblea constituyente y todo, y ya no estuviésemos
bajo la competencia contenciosa de la Corte. Ya no formáramos parte del sistema. ¿No le parecería a usted que ya no tendría el ciudadano a dónde asistir a una instancia? Esa hipótesis tiene que ser negada, porque si un país como el Perú permite que una persona ignorante que se ha apoderado del poder de una manera ilegal haga un golpe de Estado y no suceda nada, estamos perdidos como país. Definitivamente tendría que haber habido una reacción de la población, un levantamiento, no una defensa del orden democrático. No, está bien, pero eso... Inclusive con las armas, si es que no se podía hacerlo con los papeles y las leyes. Pero estuvo muy cerca, hemos visto los decretos esta noche en Contracorriente, que ya dicho sea de paso... Y hemos visto cómo actuaron las instituciones. Las instituciones policiales y militares actuaron como corresponde del lado de la Constitución. O sea, pero al margen de que es innegable que existe una cierta ideología en el sistema interamericano, ¿no le parece que podría ser algo contrario a la defensa de la libertad frente a un Estado potencialmente opresor de los países? Yo considero que si estamos en el siglo XXI, en este año, después de 40, 50 años de una pelea contra el terrorismo muy fuerte, y triunfando la democracia con estas cosas que han venido con el Foro de Sao Paulo después, mantenemos viva la llama de la democracia actualmente, la tenemos que seguir manteniéndola así. No tenemos que estar supeditados a lo que un organismo extraño a nuestro país decida sobre nosotros. Ese organismo es financiado por países europeos. 9 países europeos lo financian, 12 ONGs le dan dinero para que funcione. ¿Al sistema interamericano? Al sistema interamericano. Sí, no, yo denuncié eso. Así es. ¿Cómo vamos a creer en la imparcialidad de un sistema que recibe dinero para intereses específicos? Porque le dicen, ¿para qué debe ser aplicado el dinero? Okay. España le ha dado 4.370.000 euros. ¿Qué especialistas han apoyado el retiro? Porque acá, digamos, el cometido final es el retiro, no es ninguna protesta, ninguna denuncia. Sí, ¿Qué no voy a decir nombres, pero tenemos más de una docena que lo han aprobado. ¿No? Y ¿pero no nos puede decir un par de nombres? No me acuerdo los nombres ahorita y no quiero cometer un error si dejo a alguien en el aire. Pero el foro que hicimos fue una muestra de que había todas las personas que han participado en el foro han estado de acuerdo con el retiro. ¿Con el retiro del país? Con el retiro del país. No ha habido objeción en ese sentido. Según dice la propuesta, Dina Boluarte tendría 30 días. 30 días para que responda cuando llegue el decreto ley. Y cuando salga, el proyecto de ley. Cuando se vote en el Pleno. Claro, ahora va a pasar a comisión. Está en comisión. Claro, eso se va a discutir y después de que salga de ahí, pasará al Pleno, se debatirá y luego de eso ya depende del resultado, va dependiendo que haya salido. Ahora, el debate se ha abierto a nivel nacional, no solamente a nivel de Lima. Los colegios profesionales están participando, el Colegio de Abogados tiene ya una reunión el día lunes para hablar de este tema, que va a ser interesante escucharla. Y así van a aparecer más organizaciones que van a entrar en un debate que va a ser fructífero para el desarrollo democrático del país. ¿Nosotros, sabe usted cuánto le pagamos al sistema interamericano? ¿Aporta el país? No tengo el dato Casi exacto. $1 millón. Sí. Casi $1 millón. Hablemos de la reunión con el primer Otaro, la que sostuvieron. ¿Salió ese tema? ¿Abordaron ese tema? Yo se lo mencioné el tema. ¿Y cuál fue su respuesta? Bueno, iban a reflexionar sobre el asunto, iban a tomar decisiones cuando le llegara el momento. Y más aún le señalé que este tema más le favorecía a ellos que al resto de nosotros, porque ellos son los que van a ser acusados por el sistema tal como están las cosas. Que le van a caer los juicios, claro, sin lugar a dudas. Después, el informe que ha emitido la comisión no es un informe de recomendaciones, es un informe de acusatorio. ¿Cuál es la postura del alcalde de Lima frente a esto? Está de acuerdo. ¿Con el retiro del Está de acuerdo con el retiro. Esto lo conversamos cuando le enviamos la carta a la presidenta, estaba de acuerdo. Sí, porque esta semana inclusive el ministro de Justicia ha dicho que va a comenzar a ver esto y que no se cierra, pero no ha dicho nada de que esté de acuerdo. No, y hay algo curioso. El día viernes me llamaron a una entrevista radial con Trujillo. El 90% de la gente que llamó por teléfono estaba de acuerdo con el retiro y felicitaban la iniciativa. Igual he tenido en las redes una reacción positiva que no me la esperaba. Sí.